Le damos la palabra al compañero Luis Alfonso Mena, de Periodismo Libre. Un abrazo, compañero Luis Alfonso. Bueno, muchas gracias. Pero como ustedes ven, nos toca repicar y andar la procesión. Esa era una de las frases predilectas de mi madre. Yo creo que todas las abuelas y las madres que están acá, nos toca están produciendo y al mismo tiempo interviniendo. Lo primero que quiero decir es que agradezco a Luz Marina y a los compañeros y compañeras de Azuediles de Jumbo por haber acogido las motivaciones, preocupaciones que hemos venido planteando a través de nuestro espacio de periodismo alternativo, de periodismo contrahegemónico, que se llama Periodismo Libre. Un espacio que hacemos en YouTube, también tiene algunas ramificaciones en Facebook, y que es un espacio para generar información, análisis, reflexión, y también para que sirva de herramienta para las luchas sociales y populares. El periodismo de hoy está en crisis. Usted lo ha palpado. Seguramente ustedes aparecen todos los días estresadas y estresados con la manipulación, la mentira, el sesgo, la desinformación, el odio que se vierte a través de los medios masivos tradicionales, que son medios hegemónicos, que son medios que tienen una función dentro de este Estado y dentro de esta sociedad. Y yo siempre lo planteo. Louis Althusser, un filósofo francés de la década de los 70 del siglo pasado, lo planteó en un librito que leímos cuando éramos adolescentes, jóvenes, y estábamos iniciándonos en la lucha, que se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Se los recomiendo, siempre los recomiendo, porque allí él nos plantea el terreno en que se movía la sociedad de esa época y es el mismo terreno en el que nos movemos hoy. Una base económica, una estructura económica que son los verdaderos dueños del país, a los que hacían alusión los compañeros. Porque como está claro, tenemos un gobierno nacional, no gobiernos departamentales ni municipales, y además no tenemos el poder. El poder lo sigue conservando la oligarquía colombiana. Los verdaderos dueños del país son los Sarmiento Angulo, los Gilinski, los dueños de los grandes emporios económicos, los grandes terratenientes y los grandes propietarios del sector financiero, del sector especulador, del sector parasitario de la sociedad. Ellos son los que tienen todavía el poder en nuestro país. Está en la base económica. Y encima de esa base hay una superestructura que está integrada por todo lo demás, por el Congreso, por los partidos políticos, por las universidades, por la ideología imperante, por la narrativa oficial, por el discurso único, por el sistema judicial, que se ha convertido en otro partido político, porque las cortes, unos cuantos magistrados que deben a multimillonarios en monumentos que pagamos los colombianos, se han convertido en otro partido político para tumbar el gobierno del cambio. Y esa superestructura jurídico-ideológica está constituida también por las iglesias, por el pensamiento predominante, por lo que llamamos las hegemonías de las oligarquías. Y al mismo tiempo, por lo que estamos padeciendo, que son los medios de las élites. Caracol, RCN, Blue, la FM, W, El Tiempo, El Espectador, Semana, La Innombrable, Cambio, todos esos medios que constituyen todos a una, en la práctica, otro partido político. Los medios de comunicación y los magistrados, las altas cortes, en los países en donde hay gobiernos progresistas, se han convertido en partidos políticos de extrema derecha y golpistas. Lo está viviendo Claudia Sheinbaum, en este momento la presidenta de México. Y los invito a que sigan ese proceso mexicano, que dejó encarrilado el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con grandes transformaciones, queridas amigas y amigos. Sigamos ese proceso que se está constituyendo en un paradigma para nosotros seguir, con la gran diferencia que ellos quieren las 2/3 partes de Cámara y Senado, y con eso están aprobando toda clase de reformas constitucionales. Y la oligarquía está furiosa, y así aún con Claudia Sheinbaum, que le sacó 20 millones de diferencia a la segunda, que era la candidata de los partidos de la oligarquía, del PAN, del PRI, del PRD.
Los derrotó Morena en alianza con el PT y con el Partido Verde, le sacó 20 millones de votos. Y así todo, están intentando hacerle la guerra jurídica, hacerle un golpe. Y aquí estamos viviendo lo mismo. Entonces, los magistrados y los jueces firmones, a quienes no elige nadie, son golpistas en su mayoría. Y los medios de comunicación de igual manera. Y esos mismos medios de comunicación y esos mismos firmones son los que hoy están en nuestro país haciendo parte del golpe, que tiene su gran aliado en el Congreso de la República, como lo explicaban los compañeros, y se están interponiendo en todas las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces agradezco, vuelvo al hilo, agradezco a los compañeros que acogieron el llamado de periodismo libre, donde somos una brizna, somos una arena en el desierto mediático, pero procuramos generar herramientas para la sociedad. Y esa filosofía que nosotros tenemos en periodismo libre fue acogida por Luz Marina y por los compañeros de ediles de Jumbo. Cogieron esa herramienta a instancias también de Rodrigo y de los compañeros que apoyan esta idea, como los compañeros de Sutimá, de Alfonso, como los compañeros de Sintramunicipio, Johannes, que está aquí, los otros compañeros y de otras organizaciones. Acogieron esa herramienta y esa es la idea, compañeros, que empecemos a generar multiplicidad de medios alternativos para enfrentar lo que denominamos la hegemonía. Estamos viviendo una hegemonía y esa hegemonía no se deja horadar, romper, afectar fácilmente. Es durísima, es como un muro granítico, casi impenetrable. Nos estamos enfrentando a esa hegemonía. Es una hegemonía construida a lo largo de 200 años, de 2 siglos, compañeros, después de 1819 hacia adelante. Esa es la hegemonía que estamos enfrentando. Pues esas herramientas que produce un medio de comunicación, que es una brizna, algo muy pequeño en ese universo dominado por los medios de las élites, fue acogida por esos compañeros y compañeras. Quiero agradecerles a ellos y quiero agradecer también a los que han venido acá a expresar la solidaridad con un hombre que, aunque no está aquí y entendemos que no esté, no lo censuramos, entendemos que no esté, un hombre que ha permanecido en el anonimato, pero más grave aún, en el ostracismo, en la falta de solidaridad, en la falta de apoyo, tanto que en las últimas semanas tuvo que recurrir a redactar una carta dirigida al presidente de la República. Y a propósito de esa carta, entonces volvimos a visibilizar el caso de Héctor Manuel Vargas Gómez. Pero ya lo veníamos haciendo desde junio del año 2021, cuando vinimos con Rodrigo y con el compañero Calderón a visitarlo cuando todavía estaba allí en el barrio San Jorge, convaleciente aún de la tragedia que empezó a padecer, de ese calvario que empezó a padecer en la madrugada del 17 de mayo del año 2021. E hicimos una entrevista que publicamos en nuestro blog Periodismo Libre. Ustedes pueden acceder a esa entrevista, pueden convertirla en herramienta para lo que tiene que surgir de aquí, que es un comité, un espacio, no sé cómo lo llamarán, de solidaridad con este compañero. Esa es la propuesta que yo traigo. Que aquí surja un comité, una juntanza de solidaridad específica con este compañero, que en la práctica es un héroe de la lucha social, que entregó su salud, va para 4 años padeciendo un calvario, y es tal ese calvario que él ni se atreve a venir aquí. De modo que, y no viene acá porque no tenga dignidad, porque tiene dignidad, porque no viene. Entonces, ¿quiénes? Yo he hablado con él una vez, que fue la vez que lo entrevisté personalmente, pero siempre he tenido en mi mente y en mi corazón y en mis reflexiones sobre nuestra función en la sociedad el caso de ese compañero.
Porque aparte de que ha entregado su salud, ha entregado su tranquilidad, ha entregado su sosiego, su esperanza en la vida, está en el ostracismo. El ostracismo es estar en la oscuridad, en el último rincón de una casa, pasando necesidades, sin salud, echado por la empresa en la que laboraba, como reflejo de la forma como el empresariado trata aquí a los seres humanos, etcétera, etcétera. Su madre falleció hace poco y acrecentó su dolor. De modo que de aquí creo que esa herramienta que ustedes han acogido y en relación con la cual han brindado una solidaridad, de aquí debe salir algo que se proyecte más allá de esta reunión. Y a mí me parece que ha sido una reunión muy fructífera, había una convocatoria importante, se ha casi llenado este escenario con alrededor de 70 personas. Este es un núcleo de solidaridad. Aquí se está expresando el nivel de solidaridad que hay en la sociedad yumbeña. Pero este nivel de solidaridad hay que acrecentarlo, hay que multiplicarlo N veces. Y también hacerlo con la señora madre del joven que fue desaparecido, Juan Pablo Guzmán, ¿sí? Que fue desaparecido el 3 de mayo, aquí en Yumbo también. No se tiene una sola noticia de este joven desaparecido. Y en memoria y en solidaridad también con los jóvenes asesinados. Yumbo fue uno de los municipios que más jóvenes sacrificados, asesinados, puso en el levantamiento social, en el estallido popular del año 2021. 7 es la cifra. Del Valle del Cauca, 47, la mayoría en Cali. No sé si ustedes sabían que solo en Siloé fueron asesinados 17 jóvenes. Solo en Siloé. Ustedes todos conocen. Eso es una documentación que tiene el Tribunal Popular que se creó hace 2 años en Siloé. De modo que estamos en presencia también en este acto de la reivindicación de la memoria y de la reivindicación de jóvenes como Michael López, que fue vilmente asesinado allí nomás en la carretera, muy cerca de la estación de policía, con un tiro de fusil. Crimen que permanece en la impunidad. Aquí tenemos a su señora abuela, que es una guerrera, una luchadora. La entrevista con ella la encuentran en la serie de reportajes que hice para Telesur. Son 4 reportajes, cada uno de 27 minutos, media hora, donde documentamos más de 80 casos de asesinatos, de violaciones a los derechos humanos, de heridos, de lacerados, entre ellos el caso del querido nieto de recuérdame su nombre, que no, el suyo, Maricela Cano, que es otra víctima de la represión. Y Maricela es una guerrera de la lucha por seguir reivindicando la memoria de los asesinados. Estamos en presencia entonces también no solo del acto de solidaridad con Héctor Manuel Vargas Cobo, sino de la solidaridad con todas las víctimas y los otros jóvenes. Nuestro deber ético, nuestro deber moral, nuestro deber político y ético, social, es mantener viva la memoria de esos jóvenes asesinados, de los jóvenes desaparecidos, de los jóvenes lacerados. Ese es el deber de esta comunidad que se ha reunido hoy aquí. Yo considero que este es un núcleo demasiado importante de la sociedad yumbeña, de lo más importante, de lo más esclarecido de la sociedad yumbeña, acoger este llamado, que se hace, como digo, a partir de que volvimos a visibilizar
el caso de Héctor Manuel Vargas Cobo a partir de la carta desesperada, hay que decirlo, que le dirige al presidente de la República clamando ayuda. Ya en varias oportunidades con Rodrigo hemos visibilizado el caso. Después de que lo dimos a conocer en el año 2021, hubo alguna solidaridad, hubo algunos reportes de ayudas. Y cada vez que hacemos la visibilización de ese caso, pues se reactiva la ayuda un poquito. Pero no es lo estructural que requiere este caso. Esto requiere una solución estructural. Rodrigo me decía que la Superintendencia de Salud ya tiene conocimiento del caso. Ojalá intervenga, que una senadora también tiene el conocimiento del caso. Él cogió esa herramienta, que fue la primera entrevista, porque hemos hecho 3, 2 a Rodrigo y una a Luz Marina. Cogió esa herramienta y se la mostró a una senadora. Le dijo: mire, senadora, venga, mire esto. A pesar de que yo soy insistente en la divulgación de los productos del programa que hacemos, que es un programa que dura casi 4 horas, nosotros después fragmentamos cada segmento, cada entrevista y las divulgamos. Los invito a que lo sigan. Se llama Periodismo Libre, lo encuentran en YouTube. A pesar de que yo le mando eso a miles de personas, he hecho días enteros divulgando, pues parece que se vuelve un panorama y ahora impera la técnica del TikTok, hacerle así al celular, como si estuviéramos viendo, ¿no? Es como en la época de los 80, los estudiantes sacaban las fotocopias que mandaba el profesor, pero las guardaban, pero en el cerebro creían que ya las habían leído. Es un estudio que hace un filósofo italiano. Lo mismo pasa ahora con el celular, ¿no? Nos llegan las cosas en el celular y hacemos así. Ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos han enviado, pero ya tenemos la rutina del dedo, pasando, y hacemos de cuenta que ya vimos. No hemos visto nada. Ese es uno de los problemas hoy de la forma como la nanotecnología, la tecnología del internet y la llamada inteligencia artificial está obrando en nuestras mentes y nos está afectando. Tenemos que ir al estudio, a la información, y para eso estamos los medios alternativos, para desenmascarar toda esa manipulación que se está vertiendo sobre las mentes de los jóvenes. Esta reunión también debe convertirse en un núcleo de estudio frente a una amenaza que está viviendo el mundo de hoy, que es la amenaza del fascismo. El fascismo está en emergencia. El fascismo, que es una pseudo-ideología de la violencia en el ejercicio de la política, lo vivimos aquí. La forma como Iván Duque enfrentó el paro de los jóvenes y el pueblo en general fue una forma fascista. Por eso mi tesis, amigas y amigos y compañeras y compañeros, es que aquí hubo genocidio. Aquí no hubo simplemente unas masacres y una represión. Porque cuando se asesina a 47 personas, la inmensa mayoría de ellas jóvenes de barriadas populares, los que el presidente Petro llama la juventud popular, allí ya se configuran elementos, características propias del delito internacional del genocidio, que son, entre otras, que haya masividad en la acción violenta, que se dirija hacia la destrucción de un sector social específico, que afecte a unas comunidades concretas. Y esos 3 elementos se reunieron aquí contra seres humanos indefensos, como lo que está ocurriendo en Gaza, compañeras y compañeros. Y ese es otro elemento que tenemos que recordar aquí. Este acto tiene que ser también un acto que empiece a reivindicar la solidaridad con ese heroico pueblo que está abandonado por la inmensa mayoría de la gente en el mundo y al que parece no importarle a las sociedades, que es el pueblo palestino en Gaza. Ese genocidio que ellos están viviendo allá, porque eso es un genocidio. 43.000 seres humanos asesinados en un año. La mitad de ellos niños, bebés, mujeres y ancianos. La mayoría de los seres humanos asesinados por el régimen genocida de Israel son niños, son mujeres y son ancianos. En una venganza demencial de un régimen despótico que intenta vengarse de la población
de los años de resistencia que llevan en esos pueblos de Gaza y Cisjordania las comunidades. Y buscan destruir, cortar de raíz, porque para eso están asesinando a los bebés, y van a los hospitales y los bombardean. De modo, compañeros, que fíjense ustedes que nosotros tenemos que empezar a entender lo que ocurre en nuestro pequeño entorno como una parte de la globalidad. Aquí vivimos en el 2021 un genocidio que en grado sumo lo está viviendo el pueblo palestino en Gaza y que tienen características en su ejecución muy similares. Regímenes despóticos. Iván Duque se fue y se abrazó con Benjamín Netanyahu, primer ministro del Estado genocida de Israel. Es un gran aliado. Tienen afinidades, y eso se llama afinidades fascistas, y eso se llama sionismo, afinidad al sionismo, como lo que ocurre en Argentina con Javier Milei, un déspota que odia al pueblo argentino, como lo que está ocurriendo en El Salvador con otro dictador, pero ese dictador sí es bueno para el imperio, de ese no dicen nada. Violó la Constitución para reelegirse, violando los derechos humanos. Pero ¿quién le pide las actas a Bukele? ¿A quién le pide las actas? Pero a los gobiernos progresistas que están haciendo cambios revolucionarios sobre los que todos los días se miente, entonces sí le piden las actas, incluido aquí de manera equivocada en Colombia. Y caen muchos redonditos en esa ofensiva contra el gobierno bolivariano en Venezuela. Entonces tenemos que meternos en el estudio de nuestro entorno, pero también en el entorno de nuestras comunidades y hermanos latinoamericanos y de nuestros hermanos de todo el mundo, y entender que la solidaridad es una sola, que la lucha de los pueblos es una sola, y que es tan importante la lucha que hacemos aquí como la que están librando el pueblo palestino en Gaza, el pueblo libanés contra la invasión de Israel en el Líbano, o el pueblo iraní, o el pueblo de Jordania, o el pueblo sirio. Todos los pueblos que en el Medio Oriente están luchando contra el mandadero de Estados Unidos en esa región, que es Israel. Entonces, perdonen que me haya extendido, pero quería plantear estos asuntos que tienen que ver con nuestra coyuntura y que tienen que ver con un asunto que nos debe empezar a preocupar. Y toda esa violencia, todos esos elementos de genocidio, tanto allá como acá, se llaman fascismo. Y tenemos que empezar a empoderarnos frente al fascismo. Y aquí hay una amenaza grave, compañeros, para las próximas elecciones del 2026. Y es la extrema derecha acechando. Fascista, esos son partidarios de Milei, partidarios de Trump, partidarios de Netanyahu. Y si ellos vuelven a ganar, vuelven a repetir y en grado superior el genocidio que hicieron aquí en el 2021. Tengo que ir dejo esas reflexiones. No es nada sencillo lo que está ocurriendo. Y de nosotros, de nuestra solidaridad, de nuestro empoderamiento, de nuestro entender, de nuestro estudio, de acercarnos a la lectura. Nosotros tenemos que entrar a diferenciarnos de la derecha. La derecha no estudia. La derecha no analiza, la derecha no reflexiona, la derecha obra de manera violenta y con odio. Nuestra gran diferencia frente a ellos es la reflexión y el estudio y el análisis. De modo que ese es mi llamado en este momento en el que hay tantos problemas a lo largo del mundo que nos están afectando también a nosotros. Y este espacio de solidaridad con el compañero Héctor Manuel Vargas Cobo, yo llamo a que se convierta, a que salga, a que surja de aquí algún comité, algo tiene que surgir de aquí, de este esfuerzo. Es la primera vez que se hace un acto de solidaridad con él. Por eso lo valioso de este encuentro. Marina y los compañeros, ¿dónde están? Lo que pasa es que mucha gente no sabe de eso. Exacto. Entonces, no es exacto, muy bueno tu aporte. Entonces, de aquí tiene que salir un elemento de comunicación, y para eso ofrezco Periodismo Libre, para que ustedes se expresan a través del Periodismo Libre. Ahí están abiertas
los micrófonos de Periodismo Libre. Emitimos todos los sábados de 10 a 1 de la tarde, a veces a la 1:30. Están abiertos los micrófonos. Rodrigo sabe mis teléfonos, mis contactos. Decido que me llamen y abrimos los espacios. Ya llegamos al programa número 100, que va a ser el próximo sábado. De modo que queridas amigas y amigos, gracias por las expresiones de solidaridad con Héctor Manuel. Gracias por acoger estas herramientas, que para eso es el periodismo alternativo y contrahegemónico. Luchamos contra las hegemonías imperantes desde hace 200 años. Pero nosotros tenemos que apropiarnos de esas herramientas, y para eso está Periodismo Libre, para que ustedes se apropien de ese espacio, lo hagan suyo, nos ayuden a multiplicarlo, pero sobre todo nos ayuden a convertirlo en una herramienta de lucha para la solidaridad, como esta tan importante en favor de Héctor Manuel Vargas. Muchas gracias. Bueno, como esto es un conversatorio, la idea es que podamos dar opiniones. Los compañeros o compañeras que quieran intervenir, pues tienen la palabra. John James y el compañero Marín.